Bueno, veo muy poquitos conectados, creo que es la mitad. Sí les recomiendo pues a si tienen, mandar algún grupo de allí que se conecten. Hoy vamos a entrar a mirar lo que es jornada. Y en esa medida pues siempre es importante tener en cuenta el tema de las fórmulas y los procedimientos, ¿no? Aunque vamos a tratar de mirar qué dinámico se hace esto. Bueno, entonces, por favor, les pido estar muy atentos. En caso que tengan una duda, manifestarlo y les había pedido, por favor, tener muy a la mano el lápiz, papel y ojalá calculadora para efectos de empezar ahí a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces voy a tratar de ir despacio en este tema y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. Lastimosamente aquí el tablero sí nos va a hacer muchísima falta. Bueno. Entonces nosotros habíamos terminado de ver todo ese régimen de obligaciones y prohibiciones que determinan en síntesis, pues, qué es lo que debe y no debe hacer un trabajador y un empleador. Pero cuando entramos a analizar entonces cómo y dónde se realiza esa actividad, entonces se presentan dos elementos esenciales que son la jornada laboral y el pago del salario. ¿Listo? Entonces, la pretensión de hoy es que podamos ver brevemente este tema y empezar a realizar algunos ejercicios. Les pido, ojalá todos los puedan hacer en sus casas a medida que los vamos colocando y de esa manera pues nosotros nos ponemos a trabajar y si alguno tiene alguna duda pues la vamos resolviendo en el camino. La idea es hacerlo a mano, ¿listo? Pero si lo hacemos, digamos, en una hoja de cálculo, también lo podemos hacer. Lo importante es, digamos, poderlo manejar y que este espacio pues no lo permitan. Estoy mirando a ver cómo me consigo una tableta digitalizadora en esta época para poder, digamos, manejar, digamos, acá una pizarra electrónica que nos permita de pronto de alguna manera manejarlo mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema que nos aboca ahora es la jornada laboral. Históricamente, ya se ha dicho que antes de Cristo, en el año 1280, había las antiguas escrituras o lo que se denomina, digamos, la historia antigua nos dice que había un principio que decía que la noche es para el sueño y el día para el trabajo. Lógicamente, en esa época, pues el trabajo era el trabajo de esclavo. ¿Listo? Entonces, en esa época, pues no había derecho laboral, pero empieza a establecerse, digamos, como un límite de cuándo es que se debe trabajar. ¿Listo? En la Francia medieval, es decir, antes de la Revolución, porque la Revolución Francesa es la partida, digamos, a lo que es el capitalismo y la sociedad, entre comillas, moderna, el año 1789, pero en la Francia medieval, pues las personas en esa época feudal trabajaban de acuerdo a las estaciones. Nos decían que de 9 a 10 horas en invierno y de 12 a 14 en verano. Entonces uno podría pasar hasta 14 horas trabajando. Con la revolución industrial eso se agrava. Entonces, antes estaba la mano de obra calificada, agremiada, que determinaba cuáles eran las condiciones de trabajo y decía, listo, vamos a trabajar en tal hora, tal producción, y pasamos a una edad industrial en la cual entonces ya no importa la mano de obra calificada porque está la máquina, que es la que hace el trabajo, y hay unos operarios que se encargan de facilitar el trabajo de esa máquina. Entonces se precarizó el trabajo y se dijo ahora entonces van a trabajar de 14 a 16 horas.
En Estados Unidos eso llegó al máximo, trabajaban de 18 a 20 horas. Era una explotación absoluta en la cual no había ningún tipo de garantía laboral. Eh, pero en Escocia, este famoso activista del derecho laboral antiguo, pues en 1816, Robert Owen trajo este principio que se volvió la bandera que edificó las luchas sociales posteriormente en reivindicación de los derechos de los trabajadores, que es este letrerito que ustedes ven aquí, ¿ya? Que son 8 horas de labor, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso. Ese es el mandato entonces del trabajo moderno, tener la posibilidad de tener 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y 8 horas de trabajo. Para que nos demos cuenta, en Estados Unidos no fue sino hasta 1868 que se estableció la jornada de 8 horas y la primera constitución social, la primera Estado social de derecho de América, ¿ya? Que es una referencia frente al tema de los derechos sociales, es la Constitución Mexicana de 1917, que ya lo eleva a derecho fundamental de los trabajadores tener ese horario de las 8 horas de trabajo. Y en nuestro país, lógicamente, eso llegó tarde, hasta el año 1934, donde mediante reglamentos internos del país se estableció la jornada de 8 horas. El código laboral que nosotros estamos estudiando es de 1950, o sea que estamos diciendo que esas normas que encontramos en el código, que son de avanzada y que son muy seguidas a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pues son, entre comillas, muy recientes. Les en cuenta que una jornada de 8 horas apenas en 1934, ya vamos a cumplir apenas 100 años de esa situación, ¿ya? 100 años de tener la jornada de 8 horas. Nuestro país, nuestro ordenamiento jurídico contempla entonces 3 tipos de jornadas. Una jornada ordinaria, que es la jornada máxima legal, una jornada por turnos y una jornada flexible. Entonces vamos a analizar una a una de estas jornadas. La jornada ordinaria, que es la máxima legal, la que todos conocemos, es una jornada de máximo 8 horas al día, con un total de 48 a la semana de lunes a sábado. En eso no tenemos mayor dificultad, pero esta jornada viene acompañada de una jornada extraordinaria, ¿ya? De máximo 2 horas al día, de horas extras y un máximo de 12 horas extras a la semana. La jornada diurna y nocturna, que implica la causación de unos recargos que vamos a ver más adelante, se modificó en el año 2017 y entonces la jornada diurna en nuestro país comienza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Entonces, tener en cuenta esa situación. Antes, nuestro código tenía de 6 a 8 de la noche. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez la subió a 10 horas con la ley 789. Y a raíz de las continuas luchas, digamos, sindicales en este país, de los últimos años se logró volver a reducir esa jornada al menos una hora. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a partir de las 9 de la noche, entonces a mí me empiezan a pagar el recargo nocturno. Adicionalmente, en las empresas que tienen más de 50 trabajadores, debe destinarse 2 horas para recreación. ¿Listo? Entonces, 2 horas. De esas 48 horas semanales, yo tengo que destinar 2 horas para actividades de recreación. El artículo 21 de la ley 50 del 90 nos establece. Entonces, que no se nos olvide, la jornada normal, natural, máxima legal que se trabaja en Colombia es de 8 horas al día, máximo 48 horas a la semana, de lunes a sábado,
que puede extenderse hasta 10 horas con 2 horas extras al día y ya tendríamos 60 horas, perdón, sí, 60 horas a la semana, ¿listo? Con 2 horas extras al día. Luego nos da la posibilidad, la norma, el código sustantivo, de que tengamos unas jornadas por turnos. Estos turnos, digamos, difieren de la jornada porque allí no hay ni recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos. Pero son turnos diarios máximos de 6 horas al día, máximo 36 horas a la semana. Es decir, que yo solo puedo trabajar un turno al día de 6 horas e irme para mi casa. Pero trabajo ya todos los días. No, o digamos, me refiero, tengo el derecho al dominical, al descanso, pero digamos, si me tocara trabajar el domingo, no tengo derecho a que me paguen recargos dominicales. Si me toca hacer el turno de la noche, tampoco tengo derecho a recargos nocturnos. Si me toca trabajar un día festivo, pues tampoco tengo derecho a esos recargos. ¿Yo puedo tener un turno mayor? Sí, en dos situaciones. Puedo tener turnos de 8 horas máximo, ya diarios, máximo 48 horas a la semana, pero solo trabajo durante 3 semanas. ¿Listo? Tener en cuenta esa situación. Entonces tenemos dos tipos de jornada por turnos. La de 6 horas al día, máximo 36 a la semana, 4 semanas al mes, y la jornada por turnos de 8 horas, máximo 48 horas a la semana, 3 semanas al mes. ¿Listo? Es como para compensar. Entonces, el trabajador descansaría ya una semana al mes. En el caso de los trabajadores de cargos directivos, de confianza, supervisión y manejo, se podrán trabajar hasta máximo 2 turnos. Pero en este caso, estos turnos, digamos, son compensados. O sea, si yo trabajo 2 turnos en un día, pues al otro día ya no trabajo. ¿Listo? Tener en cuenta que esos deben compensarse. ¿Queda claro el tema de la jornada por turnos y la diferencia con su jornada ordinaria? Si alguien tiene dudas, por favor, eso me lo advierten para absolverlas. ¿Listo? Bueno. Y la jornada flexible. Entonces, la jornada flexible parte de las 48 horas de la jornada máxima, pero que se pueden distribuir, digamos, de mínimo 4 horas diarias y máximo 10 horas diarias. Durante 6 días con un día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo distribuir, por ejemplo, normalmente la jornada laboral se extiende de lunes a sábado, pero yo puedo flexibilizarla, por ejemplo, para que mis trabajadores no vayan el sábado, que trabajen todos 10 horas de lunes a viernes. Entonces, ahí hay una jornada flexible. ¿Por qué? Porque todos trabajan 10 horas, no hay horas extras, lógicamente, porque están compensando las horas del sábado los otros días. O hacer una distribución diferente. Por ejemplo, 4 días trabaja 10 horas y 2 días trabaja 4 horas cada día. ¿Listo? Entonces, podemos hacer esa distribución. Aquí tener preciso que esta norma que modificó la jornada diurna y nocturna estableció de que que el día de descanso podría coincidir con domingo. Es decir, que eventualmente el día de descanso no podría ser domingo, ¿ya? Y yo trabajo en jornada flexible, independientemente, ¿ya? Pero mi día de descanso podría ser otro diferente. Otra situación, esta jornada flexible solo puede hacerse en jornada diurna, jamás en nocturna.
¿vale? Entonces, tener en cuenta que está restringida la jornada flexible para trabajadores que laboren en la noche. A título de recordar, porque entiendo que estos ustedes ya lo vieron, pues los menores de edad tienen una jornada diferente. Los menores de 15 años, digamos, en principio, en virtud del convenio de la OIT 138 del 73, que fue ratificado en Colombia por la ley 515 del 99 y la sentencia C325 del 2000 de la Corte Constitucional, estableció que en Colombia para poder trabajar se requiere un mínimo de 15 años. Pero ya los menores de 15 años pueden trabajar durante jornadas de 4 horas semanales en actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Posteriormente nos dice que los mayores de 15 pero menores de 17 pueden trabajar máximo 6 horas diarias y máximo 30 horas a la semana en una jornada diurna, es decir, que se extienda desde las 6 de la mañana y máximo las 6 de la tarde. Y en el caso de los mayores de 17, pero menores de 18 años, que vamos a decir los que tienen 17 años y no han cumplido la mayoría de edad, pueden trabajar la jornada de 8 horas diarias, pero máximo 40 a la semana, es decir, de lunes a viernes, por así decirlo, ¿ya? O en jornadas de 6 horas o de 7 horas de lunes a sábado, por ejemplo, y máximo hasta las 8 de la noche. En estos casos, ustedes saben que requiere el permiso, primero el consentimiento del menor. Antes, la ley nos decía que era con permiso de los padres, antes que viniera el Código de Infancia y Adolescencia. Ahora los menores de edad son sujetos de derechos y responsabilidades, entonces se requiere primero el consentimiento del menor de edad, que el menor de edad quiera trabajar. Segundo, el permiso solicitado ante el alcalde inicialmente y si no hubiera inspección del trabajo, sino ante el inspector del trabajo. Y que en caso de que se tratara de un menor de edad que no ha terminado la primaria, por ejemplo, el empleador está obligado a permitirle que haga la primaria por lo mínimo. ¿Listo? Y en el caso de que se trate de personas que pertenecen a comunidades indígenas, el permiso vendrá además ratificado por el gobernador del cabildo indígena al que pertenezca. Esto es un ideal, ustedes lo saben, nosotros estamos cansados de ver menores de edad en las calles, en los mercados, etcétera, etcétera, pero debe regularse, les decía yo cuando mirábamos principios, tendiente a la extinción del trabajo de menores de edad, porque en síntesis lo que busca la norma es que estas personas no queden desprotegidas, ¿listo? Que los menores de edad no queden desprotegidos de esa jornada. Entonces, tener claro estas 3 jornadas, porque a partir de esto nosotros vamos a empezar entonces a hacer unos ejercicios. ¿Cuáles son las excepciones a las jornadas laborales? Digamos, ¿quiénes no cumplen jornada o quienes tienen jornadas especiales? Primero, los trabajadores de dirección, confianza o manejo. ¿Quiénes son ellos? Les pregunto. Profe, serían, o sea, directivos, podrían ser. Una clase digamos, los directivos son personas de confianza o manejo. ¿Un cajero de un banco es un trabajador de confianza? Sí. Bueno, o de manejo, vamos a decir que no, ¿no? Entonces, la naturaleza de que ser de dirección, confianza o manejo, bueno, la dirección es clave, es una persona que tiene como categoría representar al patrón, ¿listo? Representar al empleador. Entonces, un gerente, un representante legal. Un cargo directivo, digamos, de menor escala, un representante de talento humano, un directivo general, digamos, un cargo directivo de la empresa representa los intereses del patrono y en consecuencia no está sujeto a la jornada.
Segundo, el cajero del banco no es de confianza ni manejo, a pesar de que maneja recursos y tiene acceso a unas situaciones de confianza. Pero cuando la norma nos habla que es confianza y manejo, hace alusión a que tiene en sus manos información necesaria para la toma de decisiones por la alta dirección. Entonces, un cajero del banco maneja unos sistemas de confianza, recibe dinero del público, pero esa información que él maneja no se requiere para la toma de decisiones. Simplemente él, digamos, recibe esos recursos y los vuelve y los entrega, ¿ya? Tiene una custodia temporal de unos recursos y un manejo de un sistema, pero eso no lo vuelve de confianza o manejo porque sencillamente la información que él produce no sirve para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, pero aquellos directivos o trabajadores, digamos que sin ser directivos manejan los secretos, ¿ya? De la empresa, secretos comerciales, secretos industriales, pues esos trabajadores sí están sujetos a una jornada excepcional. Entonces, allí decir que, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, a mí sí me toca estar desde las 8 de la mañana y el jefe llega aquí a las 10 de la mañana, ¿ya? ¿Por qué es que siempre llega tarde? No da ejemplo, dice uno. Entonces, es porque justamente los directivos no están sujetos a jornada. A ellos les toca trabajar en las noches o quedarse al final del mes o al final del ejercicio días enteros trasnochando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Segundo, los trabajadores del servicio doméstico que residan ya en la casa, porque antes el código nos dice así, ustedes cogen un código desprevenidamente, les dice quiénes están exceptuados de la jornada laboral, los trabajadores del servicio doméstico, y vamos a decir una situación importante. Era una clase de trabajadores excluida inclusive por el mismo código. Han venido unas reformas, cuando miremos nosotros prestaciones sociales nos vamos a dar cuenta que las prestaciones sociales, ¿ya? Estaban exceptuadas, la prima de servicios, por ejemplo, estaba exceptuada para los trabajadores del servicio doméstico. Afortunadamente en el 2016 se ratifica un convenio de la OIT que tiende a desaparecer esa clasificación de trabajador del servicio doméstico y se logra que se vaya equiparando a los demás derechos de las personas, de los demás trabajadores, digamos. Lo que sí la Corte Constitucional nos dice, si no vive en la casa, pues esta persona trabaja la jornada ordinaria de trabajo. ¿Listo? 8 horas, 2 horas extras. Yo no puedo decir que porque trabaja en el servicio doméstico, entonces no le aplica ninguna jornada laboral. Primera observación. Y segundo, que si se trata de una persona que reside en la casa de los empleadores, ¿ya? Un trabajador de servicio doméstico, ustedes saben, puede ser dos. Una persona que se dedica a las labores domésticas y otra persona que se dedica como conductor, ¿listo? Como chofer interno. Eso estamos viéndolo pues tipo novela mexicana, ¿no? Que tiene plata para pagar chofer privado, pues. Entonces, en este caso, la Corte ha dicho, yo no puedo decir que estas personas no están sujetas a una jornada de trabajo. Y máximo, máximo, pueden trabajar 10 horas diarias. Si ya se pasa de ahí, pues ya es una explotación de una persona. El hecho de que residan a casa no quiere decir que yo a las 5 de la mañana la tengo trabajando y que se acueste a las 10, 11 de la noche. De dejar de trabajar, ¿listo? Máximo 10 horas. Los celadores y vigilantes, por la naturaleza de su prestación, sí están exceptuados. Entonces, los que residen en la casa de los empleadores, digamos, cuando son celadores o vigilantes, digamos, internos, ellos si no cumplen jornada, y es evidente, pues tienen que estar 24 horas, entre comillas, en turnos, digamos, pendientes. No están limitados y deben estar pendientes de ese tema. Pero si viven fuera del lugar, es decir, cumplen un horario, en este caso, pues, están limitados por la jornada máxima. Otra excepción son los que trabajan en labores discontinuas o intermitentes. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de un trabajador, por ejemplo, un profesor de hora cátedra. O sea, le pagan las horas que va a dictar y se retira. ¿Listo? Entonces, en este caso no estamos hablando de
que está obligado a cumplir un horario, sí, pero a él le pagan es por lo que trabaja, por las horas que trabaja. ¿Listo? Entonces, es una persona que no cumple jornada laboral. Y una jornada que ya es muy rara verla, pero que está establecida en el código, que nos dice que se pueden extender jornadas hasta de 12 horas con permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿esto cuándo? En algunas actividades específicas. Créame que no hay un ejemplo concreto, pero por ejemplo, podría uno como empleador decirle, mire, necesitamos terminar de carácter urgente unos informes que nos pide una autoridad pública y yo necesito que ustedes se queden trabajando, les voy a reconocer el pago, pero entonces para evitarme problemas, para que los trabajadores queden obligados a trabajar durante esa jornada, pues yo le pido permiso ya al Ministerio del Trabajo para que me autorice de carácter excepcional. ¿Listo? Excepcional. Importante. En esta jornada por turnos, tener cuidado, por ejemplo, que ese turno solo es un turno diario, ¿no? Pero hay veces que los trabajadores de la salud, por ejemplo, ahorita que se me vino a la cabeza el ejemplo, les hacen un empate de turnos, que a mí me parece una práctica un poco compleja porque, por ejemplo, arranca a las 6 de la tarde el turno de ese día y termina a las 12, pero tiene otro turno del otro día que arranca a las 00 hasta las 6 de la mañana. Entonces trata de una persona que está trabajando prácticamente 12 horas diarias. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema de prácticas porque en últimas lo que está haciendo es poniendo a trabajar a una persona 12 horas. ¿Listo? Teniendo en cuenta que nuestras jornadas laborales, desde el punto de vista del día y la noche, pues están distribuidas de distinta manera. Bueno. ¿Quién más? Cuénteme. ¿Sí se puede hacer eso que dijo? ¿Sí se puede hacer eso que dijo? ¿De que de empatarle los turnos? No, yo pensaría que no, porque la idea es que termina el turno y se va a descansar, ¿ya? Pero yo he visto que por lo menos en materia de los trabajadores de la salud les hacen ese tipo de situaciones. Entonces, además del riesgo que se corre, digamos, en una situación de poner a un trabajador a extenuarse por más de 8 horas o por máximo de 10 horas, pues yo pensaría que no se debería hacer, ¿vale? Pero eso lo hace la empresa para ganarse, por ejemplo, algunos jornales de trabajo, ¿no? Digamos que contratar menos personal, porque la idea es que si yo, la jornada por turno, se me olvidaba decirles, está dedicada o exclusiva para las empresas que trabajan 24/7, ¿ya? Entonces trabajan 24 horas al día, 7 horas a la semana. Entonces, tener cuidado con eso, ¿vale? Yo pensaría que debería dársele el chance de que se vaya a descansar y luego el turno, ¿ya? Solo por eso ya, por el descanso, porque en sí está haciéndolo bien, está dando un día y el siguiente día, ¿no? Al día, sí, claro, pero digamos, estaría yo poniendo a trabajarle mucho tiempo en jornada nocturna, entre comillas, sin derecho a recargo. ¿Listo? Entonces, bueno, como en este caso no le da, entonces prácticamente es como ganarle allí las 12 horas, ¿no? Pero digamos, uno diría que desde el punto de vista de la salud ocupacional, eso no está bien. ¿Listo? Gracias. Bueno, y la última excepción que tiene que ver con las situaciones especiales, por ejemplo, la fuerza mayor o caso fortuito, se está quemando la empresa, todos los trabajadores tienen que tratar de salvar lo que más se pueda, se trasnocharon en la empresa, allí no aplica horario. Yo no puedo decirle qué pena, mis 8 horas terminaron, me voy para mi casa y a ver a la empresa. No es un deber del empleador, del trabajador, prestar auxilio al empleador en caso de urgencia. O mañana nos cae la diana y nos va a arrasar con todo. Toda el área financiera se me queda aquí a la hora que salgamos. Salimos a las 8 de la mañana del otro día, pero logramos sanear esa información financiera de la empresa. ¿Listo? Amor, estás gritando. Bueno. Entonces, fuerza mayor o caso fortuito, cuando esté a punto de ocurrir un accidente.
trabajos de urgencia para evitar perjuicio a la empresa, lo que les estoy diciendo, digamos, requerimos arreglar la máquina porque si no mañana no tenemos producción y se va a perjudicar, o para evitar, digamos, la grave perturbación de la empresa. Entonces, en esos casos, el trabajador no solo tiene la obligación de excederse en su jornada, sino tiene la obligación, digamos, de permanecer en la empresa hasta que se superen las contingencias que se estén resolviendo. Si bien la norma dice que yo puedo trabajar máximo hasta 2 horas extras, pues en este caso, si nos tocó quedarnos toda la noche y la madrugada, pues obligatoriamente tendrán que pagarnos las horas con los recargos pertinentes. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con eso. Bueno, ahora sí llegamos a nuestras matemáticas. Como estamos hablando de que existe una jornada ordinaria, que esa jornada es de 8 horas, y que puede darse en jornada diurna y jornada nocturna. Entonces, yo tengo ya que distribuir los pagos de acuerdo al horario en el que estoy trabajando o la jornada en la que esté laborando. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de jornada, la jornada de 8 horas y de un horario que puede oscilar entre la noche y el día de acuerdo con estas orientaciones que les voy a dar. ¿Qué nos dice la norma frente a la jornada nocturna? Nos dice que la jornada nocturna comienza a las 9 de la noche, de 1 minuto, pues, y termina a las 6 de la mañana. Vamos a decirlo a las 05:59 porque a las 6 comienza la jornada diurna. Todo trabajo que se realice en este horario, ya, dice la norma, tendrá que pagarse con un recargo, ya, de 35% de la jornada habitual. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos. La fórmula fácil para sacar esto se da de dos formas. ¿Listo? Cuando voy a sacar únicamente el recargo, porque, o sea, el valor de la hora está cubierta por el salario y el empleador solo tiene el deber de pagar, es exclusivamente el recargo. Y cuando vamos a liquidar, digamos, un día de trabajo, que es lo que vamos a hacer hoy. La Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente. En Colombia, los trabajadores de dirección, confianza y manejo no están obligados a cumplir jornada laboral, horario de trabajo. Pero si trabajan en jornada nocturna, el empleador está obligado a reconocerles ese recargo. Entonces, por ejemplo, yo no cumplo horario como directivo, pero me toca quedarme hasta las 3 de la mañana haciendo un informe en la empresa. Tendrán que pagarle esas horas, esos recargos. ¿Listo? Entonces, aquí traje un ejemplo, digamos, muy sencillo de lo que va, y lo hemos distribuido de tal manera que queremos saber cuánto gana una persona que ingresa a las 3 de la tarde y termina sus labores a las 10 de la noche. ¿Ya? ¿Qué gana un salario mínimo? El salario mínimo actual nuestro ya es de 877,803 y diario, digamos, lo que diariamente recibe una persona es de 29,260 que gana el salario mínimo. Aquí en esta tablita hemos distribuido, ya, por ejemplo, las 8 horas que trabaja. Entonces, 8 horas de su jornada habitual y vamos a decir que ingresa ya a las 3 de la tarde y sale a las 10 de la noche. ¿Listo? Aquí lo he puesto en horario militar como para que quede más claro y no nos confundamos. ¿Cómo saco el valor de la hora de cualquier salario? Entonces, cojo ese salario y lo divido entre 240. ¿Listo? Entonces, si yo divido entre 240 el salario mínimo, cada hora de trabajo de un trabajador que devenga el salario mínimo cuesta 3,658. Entonces, en el presente caso, ¿cuántas horas
ordinarias y cuántas horas nocturnas labora este personaje? ¿6 diurnas, 2 nocturnas? No, mírenlo bien. Si ingresa a las 3, sale a las 10. Profe, sería una sola nocturna y el Perdón, resto diurna. se le está entrecortando. Una sola nocturna. Una sola nocturna, exactamente. ¿Listo? Entonces, en este caso yo no voy a sacar esta fórmula que yo les he puesto acá, ¿ya? Del 0,35, la utilizamos cuando vamos a sacar exclusivamente recargos. Por ejemplo, ¿ya? Esta persona, venga, es que me va a tocar aquí alterar la diapositiva en vivo para poderles explicar. Aquí sí que hace falta el tablero. Voy a cambiar aquí el ejemplo para... Gracias. Para que tengamos claro este escenario. Listo. Entonces, vamos a decir entonces, ya vamos a tener este mismo ejemplo. Si lo están viendo, ¿no? Si me confirman si las modificaciones las están mirando. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, profe. vamos a decir que este personaje labora así todos los días. ¿Ya? Todos los días labora así. De 3 a 10 de la noche. En consecuencia, entonces, a la semana, ¿cuántas horas nocturnas labora? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Cuántas horas nocturnas a la semana labora? 5. ¿De dónde? ¿Cuántos días se trabaja a la semana? Por eso es que quiero que estén atentos. La jornada laboral en el sector privado son 6 días, recuerden, de lunes a sábado. Una hora diaria nocturna, entonces ¿cuántas horas son a la semana? 6. 6 horas nocturnas, exactamente. Carajo acá, perdóname. ¿Cuántas al mes? Ahorita estamos haciendo aritmética de palos, sencillos. A ver, 24. Ustedes son los matemáticos, ustedes son los que tienen que ayudarme acá. ¿Listo? 24 horas al mes. ¿Listo? Entonces, ahí les voy a pedir el favor a los que tengan la calculadora a la mano, pues me vayan dando los resultados porque yo aquí solo estoy con la presentación, ¿vale? Entonces, voy a aplicar cuánto es el recargo, el valor del recargo únicamente, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿el salario cuánto es? 877,803 por el 0,35 por 24 horas dividido entre 240. ¿Cuánto les dio eso? 30.723. Permítame, qué pena. ¿Cuánto? ¿30,000? 30.723. Eso, listo. Entonces, ¿cuánto gana al mes ese trabajador? Entonces, ¿yo qué hago acá? Sencillo. Es que aquí el mouse no me deja. Sumo el salario, que son 877, 803, más estos 30,723. ¿Cuánto entonces ganaría en total al mes este señor? ¿Recargos? 908.526. Listo. Entonces, sencillo. ¿Por qué
no calculo hora por hora, porque pues definitivamente aquí lo que se va a pagar es el recargo y el salario ya está cubierto, digamos, por el salario mínimo, ¿vale? Entonces ahí tenemos claridad. Pero cuando lo que vamos a liquidar es el día, por ejemplo, un trabajador que labora al día, la fórmula nos cambia. Nos cambia, pero sencillo. No es para complicarnos. Y nos cambia de la siguiente manera. Entonces, voy a quitar estas tablas que más lo que nos confunden. Esta de aquí por lo menos. Entonces, y yo cambio la fórmula. ¿Listo? Entonces, como voy a liquidar el valor de una hora, en concreto, entonces yo le pongo es 1.35. ¿Listo? Y ese indicador va a ser recurrente para lo que es liquidación de horas extras, porque en general, pues, son ajenas al horario normal de trabajo. Entonces aquí es mucho más sencillo. Yo quiero averiguar cuánto se gana este señor al día. Entonces, lo que hago es multiplicar el salario no por el 0.35, que fue lo que hicimos la operación en la otra presentación. Uy, pero qué pena, ustedes no la están viendo. Listo. Ahí sí la están viendo, ¿no? Entonces, yo lo que multiplico es el salario por el 1.35 por el número de horas y lo divido entre 240. Entonces, sencillo. ¿Ya? Son 877, 803 por 1.35 por 1. Bueno, aquí es redundante, digamos, la situación. Dividido entre 240 y me da que la hora me cuesta 4.937. Es decir, que esa hora ya me cuesta 4.000 y que al final del día él se gana, ¿ya? 30.540 pesos. ¿Listo? 30.540 pesos. Entonces, ¿Por qué 1.35? porque vamos a liquidar el valor, digamos, al día. ¿Listo? Yo voy a liquidar lo que paga al día este señor. ¿Listo? Cuando voy a pagar al día, tengo que determinar, digamos, de esta manera con el 1.35 porque voy a liquidar ese valor de una hora. En este caso, pues nos da lo mismo. Yo lo puedo multiplicar por el 0.35 y multiplicarlo por 1 porque solo es una hora. Pero, digamos, cuando voy a liquidar varias horas nocturnas, solo de un día, entonces lo debo hacer con esta fórmula. Por ejemplo, que ingresa a las 4 y sale a las 11. ¿Ya? Cambiamos el ejercicio. Aquí no decimos que el señor... permítanme aquí. Pero ese 1.35 siempre será, o sea, ese valor, o puede variar. No. Ese valor siempre va a ser así. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí el ejercicio para que lo hagamos mejor. ¿Listo? Ingresa a las 4 y sale a las 11. ¿Listo? Entonces... Entonces, en este caso, digamos, yo tengo que liquidar, ¿ya? Tengo primero que determinar cuántas horas ha laborado este personaje acá. Entonces, vamos a hacer este ejercicio nuevamente. Entonces, ¿cuántas horas, en el ejercicio que acabamos de colocar, cuántas horas diurnas y cuántas horas nocturnas? 2 nocturnas. Potencia. 6 diurnas. Entonces, 2. Listo. En este caso, estas fáciles. Entonces, para sacar el valor de esas horas diurnas, pues yo acá las he puesto
directamente, digamos, en esa tablita, pero sencillo. Entonces, 877,803 dividido entre 240, y esto lo multiplico por 6. ¿Listo? Entonces tengo el resultado. Vayan sacándolo y me lo dan ahora. Frente a las nocturnas, entonces yo cambio acá. 1.35, ¿por qué? Porque voy a calcular el valor diario. ¿Listo? Y allí me va a dar el número de horas, el valor de la hora al día para poder sacar ese salario. ¿Cuánto me da acá? Bueno, primero las horas diurnas. ¿Cuánto les dio? 21.945. 21.000. 945. Eso, perfecto. ¿Y acá cuánto les dio? ¿9.000 qué? Para sacar el valor de las 2 horas. 9.875. 9.875 pesos. Entonces, ¿cuánto gana este señor al día en total? Aquí un segundo que ya está queriendo agregarse. Listo. Entonces, aquí, en total, ¿cuánto gana? Entonces, al día. 31.820. ¿Cuánto? 31.820. 31.000 me dicen, ¿no? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Eso, entonces, Sí, profe. es sencillo, ¿vale? No tenemos dificultades. ¿Por qué cambia el ejemplo entonces? Profe, Cuénteme. ¿por qué dice 9? Perdón, El anterior. allí. ¿Por qué dice 937.000? ¿En dónde? Y el 7 y el 8, la octava hora. Y acá le dio 9.875. No, porque son 2 horas. O sea, si usted suma estas 2 horas, Ah, están individuales. ¿Ya? Están individuales. gracias. Ujú, es por eso. ¿Ya? Acá lo que hicimos en esa tabla es individualizarlo. No, muchachos, tengo que, como sea, que me traigan rápido esa tableta para hacerlo como un tablero. Si no, aquí nos vamos a sacar los ojos en estas diapositivas. Bueno, pero vamos, Sí, profe. sí, vamos a intentar hacerlo hoy así, pues, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer otro videito que nos mejore esa situación. Bueno, el tema de la jornada extraordinaria. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La jornada extraordinaria entonces son las horas extras, pero las horas extras cambian en el horario en el que trabajemos. Entonces, tenemos una jornada extraordinaria diurna y una jornada extraordinaria nocturna. ¿Eso qué implica? Que depende de la hora en la que se cause el trabajo, va a tener un recargo diferente. En caso de que se haga en el horario diurno, las extras ya se generan con un recargo del 25% del valor de la hora. En cambio, cuando estamos ante una jornada extraordinaria nocturna, pues el recargo es del 75%. ¿Por qué el 75%? Porque además de ya haber trabajado las 8 horas, le toca hacerlo de noche. Esa es una garantía, digamos, ya ganada por el trabajador, establecida en la ley. Tiene como consecuencia es de que está trabajando extra y además lo está haciendo en horario nocturno. Entonces, las fórmulas prácticamente son las mismas, solo que nos cambia es el porcentaje del recargo. ¿Listo? Para la hora extraordinaria diurna, un 25% y para la hora extraordinaria nocturna, un 75%. Entonces, vamos a pasar acá
a nuestro ejercicio y lo vamos a consolidar. ¿Listo? Para que nos demos cuenta cómo es la situación. Permítanme un segundo, yo hago aquí una alteración de esta diapositiva. Si alguna persona se queda o tiene dudas, aunque entiendo pues que ustedes ya vieron nómina, por favor me lo hace conocer, ¿vale? Vamos a decir que una persona ingresa a las 2 de la tarde. Profe, no sé si soy solo yo, pero creo que no se escucha. No, si no, le tenía apagado el micrófono. ¿Se escucha, profe? No se preocupe que tenía apagado el micrófono. Estaba aquí hablando conmigo perdón. mismo. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, sí copiaron las fórmulas, ¿no? Si las tienen ahí a la mano. De todas maneras, aquí las vamos a trabajar. Entonces, una persona ingresa a las 9 y sale a las 10 de la noche. Entonces, lo primero que tenemos que disgregar nosotros aquí es el tipo de horas que se empiezan a laborar. ¿Listo? Entonces, aquí le pido a la persona que nos está colaborando ahí con los cálculos, esté muy atenta. Entonces, ¿cuántas horas diurnas trabaja? ¿De qué horas a qué horas? ¿8 diurnas, una nocturna? Revisen bien, o sea, horas diurnas ordinarias. ¿Cuántas horas debe trabajar esa persona? Normalmente. 8 horas. ¿Listo? Esas 8 horas entonces nos dan ¿de qué horas a qué horas? De la 1 a las 8, ¿no es cierto? Ahí no tenemos líos. Pero sale a las 10. Entonces se quiere decir que tuvo trabajo extra. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas horas extras diurnas y cuántas horas extras nocturnas trabajó? Una diurna y una nocturna. Eso. Extras diurnas. Entonces, ¿de qué horas a qué horas? Entonces, de 8 a 9 p.m. y de 9 a 10 p.m. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero esas horas diurnas. Entonces, sencillo. En este caso, divido ya el salario entre 240 y lo multiplico por el número de horas. ¿Listo? ¿Cuánto nos da aquí? Entonces, el valor de un día de salario. 260,000 pesos. Normal. Ahora vamos a liquidar esas horas extras diurnas. ¿Por cuánto era el recargo? Por 25. Ajá. ¿Y 25. cuántas horas? Una. ¿Cuánto nos da esto?
4.571. 1571. ¿Y las nocturnas? ¿Cuánto? El 75%. ¿Cuánto nos da esto? 6.400. ¿Cerrados? Sí. Listo. Entonces, ¿cuánto gana en total este personaje? $40.231. Listo. Entonces, allí liquidamos ya de esa manera. Yo creo que frente a eso no hay mayor dificultad. Entonces, les pregunto, ¿todos están siguiéndonos entonces en ese tema de las fórmulas? ¿Sí está claro? ¿O hay de pronto alguna duda? Igual de esto vamos a empezar, o sea, de esto vamos a empezar a repetir hasta que se nos grabe, ¿no? Porque va a haber, todos los ejercicios los vamos a ir integrando. ¿Listo? Vamos a hacerlos todos en conjunto. ¿Alguien de pronto tiene alguna duda? Profe, nosotros vamos a hacer, pues así, nos va a mandar una hoja de ejercicios o algo así para ir practicando. Sí, claro, pero ya la idea es, digamos, en este momento estamos haciendo así. Yo igual, ahorita quiero que miremos lo que es jornada extraordinaria, jornada dominical y festiva, y les voy a poner unos ejercicios. Aquí voy a empezar a hacer una especie de concurso, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que tener hoja y papel, porque a la persona que nos dé los resultados de primera, pues acá les vamos a dar una décima para nota final, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a, como estoy mirando, lastimosamente, pues, estos escenarios de las fórmulas es mejor con el tablero en la mano. Acá tengo uno, pero realmente he visto que estas clases con la cámara de lejos no se ven muy bien. Entonces, vamos a tratar de conseguir apoyarnos en una herramienta digital, ojalá para que el martes ya tengamos una mejor forma de ponerlo allí. Entonces, vamos a empezar a hacer varios ejercicios, digamos, vamos a ir sumando. Primero, ejercicios en esto de trabajo extra y nocturno, la próxima clase de dominical, y vamos a hacer un ejercicio que los combine todos, y aquí los vamos a empezar a resolver por si alguien se pierde. Lo importante es que todos en este caso los hagamos en casa para efectos de que a mano, ojalá, podamos ya familiarizarnos con este tema. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿hay dudas frente a la jornada extraordinaria o no? Profe, yo entendí esto último, sí, pero cuando estaban las dos columnitas donde, o sea, ponía como varios precios, varios, o sea, sí, valores, ahí sí, baila, me perdí. No, ahí no le haga caso a esa diapositiva, que yo lo hice así, fue como para ilustrar, por así decirlo, dividir, ¿ya? Dividir el salario en horas, digamos, hacerlo manualmente muy desglosadamente, entonces hora por hora. Eso fue lo que hicimos, pero no tiene nada que ver. ¿Listo? Vaya, profe, gracias. Hágame hacer una cosita aquí porque... No, ya no hay nada que hacer. Ya perdimos la otra diapositiva. Bueno, entonces, de esto vamos a hacer ejercicios, por eso ahorita tranquilos, lo importante es como entender o tener claro las fórmulas y los porcentajes. ¿Listo? Para poder Profe, avanzar. esa aquí es jornada ordinaria, ¿no? Sí, aquí estamos en jornada ordinaria. Y en esa solo máximo 2 horas, pues, Sí, máximo 2 la horas. verdad. Ajá, por eso aquí... Y 6 días. Y 12 horas a la semana, máximo 12 horas a la semana. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, por eso entonces nosotros aquí, en este ejercicio ya mezclamos todos, ¿no? Unas horas extras diurnas y unas horas extras nocturnas. Digamos, si hubiera entrado a las 2 de la tarde, ya en ese escenario, pues estaríamos ante una hora nocturna y no una hora extra, por ejemplo.
¿ya? Entonces va cambiando de acuerdo a las jornadas y va cambiando. Lo importante es recordar este escenario acá, que la jornada nocturna es por el 35% de recargo, la jornada extraordinaria, es decir, las horas extras diurnas se pagan con un recargo del 25% y las horas extras nocturnas se pagan con un recargo del 75%. ¿Listo? Entonces tengan claro esas fórmulas. De igual manera, pues acá, inclusive para un taller presencial que se nos hubiera ocurrido hacer, pues estas fórmulas yo siempre las dejo que las puedan tener a la mano, porque igual son muy sencillas, ¿no? Lo importante es entender de dónde viene cada uno de estos puntos. Igual ustedes, pues, que manejan más las matemáticas, pues son más fáciles. Bueno. Permítanme aquí un segundo. Listo. Profe, no le entendí qué fue que dijo eso de después que si entra a las 2 de la tarde, dijo que esa hora es ¿qué? No, miren, es que si cambiamos aquí el horario, digamos, si entra a las 2 de la tarde, ¿ya? Su jornada terminaría, ¿cuándo? A las 9. A las 9, ¿ya? Ajá. Entonces tendríamos solo una hora extra nocturna. Ah, eso fue ¿Ya? que dijo. Ah, Sí, ya. sí, sí. Y si entrara a las 3, ¿ya? A las 10. Entonces, si entrara a las 3, en ese caso, pues, se correrían, serían netamente unas horas diurnas y una hora nocturna, sencilla. ¿Listo? Porque serían el primer ejemplo que miramos. ¿Vale? Ya. Listo. Gracias. Entonces ahí se va modificando. Esto luego cuando se complica, cuando yo tengo un trabajador que hace horas extras de manera irregular, entonces a mí me toca, digamos, liquidarlas mes por mes. Ya eso es un ejercicio de nómina, ¿no? Para determinar. ¿Cuál es la situación? Ya que miremos esto, las horas extras son salario, ¿ya? Y en consecuencia, al ser salario, deben ser tenidas en cuenta para liquidar prestaciones sociales. Es decir, que si yo voy a liquidar prestaciones sociales, tengo que haber, si son uniformes, a sacar promedios, digamos, para poder liquidar esas prestaciones sociales. Eso ya lo vamos a ver más adelante, no quiero que ahorita se me estresen con ese tema. ¿Listo? Bueno. Muy brevemente al tema de el trabajo dominical y festivo. Entonces, normalmente, ya, nuestro país genera unos descansos obligatorios que son las vacaciones y los domingos y festivos. El trabajo dominical y festivo, pues parte de unos presupuestos, de que ese descanso es remunerado, se paga, y que tiene que ver que por cada 48 horas de trabajo, el trabajador tiene un derecho a un día de descanso, que por ley está establecido el domingo, pero depende de qué trabajador tengo, digamos, si es un trabajador habitual u ocasional, de días domingos o festivos, pues él tendrá derecho a un pago remunerado compensado y o también a un día de descanso de compensación. Ya vamos a explicar cómo es esto. Y nos dice la norma que si la persona trabaja al día, el pago de la semana debe hacerse proporcional teniendo en cuenta el día domingo. Ya vamos a explicar, porque muchas veces, muchas empresas contratan al día, le pagan por día, pero no tienen en cuenta para liquidar ese día lo relativo al día domingo, ¿ya? Y es porque se trabaja de manera proporcional. Y si en ese trabajo por jornal, que se denomina el trabajo al día, varía el valor del salario, pues debe hacerse de manera proporcional mediante un promedio. Ya vamos a explicar cómo se hace eso. ¿Quiénes no están obligados a trabajar el día domingo o quiénes están exceptuados de ese descanso, por ejemplo? Las actividades que por su situación técnica o su naturaleza pues no pueden parar, por ejemplo, el servicio de salud, los restaurantes, bueno, cualquier cantidad de empresas que deben trabajar 24/7.
los servicios públicos, el suministro de alimentos, las labores del servicio doméstico y choferes particulares, que en consecuencia pues dan lugar al pago remunerado. Frente a lo que tiene que ver con ese pago proporcional, entonces aquí hacemos un escenario normal, digamos una persona que devenga el salario mínimo, en consecuencia, por trabajar de lunes a sábado, yo le pago ese día domingo, ¿ya? Normal, y por eso es que el salario yo siempre lo divido entre 30 días para efectos de hacer proporciones, porque en definitiva, pues yo debo cancelar, ¿ya? El descanso. Es un descanso remunerado. Cuando la persona trabaja al día, que les comentaba, o sea, trabaja por jornales, en este caso yo debo reconocerle el domingo, así no lo trabaje. Debo pagarle proporcionalmente. Si no lo estoy haciendo en mi empresa, pues lo estoy haciendo mal, porque lo estoy haciendo como el pago de unos honorarios de una persona que trabaja por prestación de servicios. Pero si se trata de una persona vinculada ya por un contrato de trabajo que le voy a pagar al día, entonces en este caso debo pagarle proporcional. Entonces, en este caso, digamos que hemos puesto aquí, él trabaja el día lunes, o ella trabaja el día lunes, miércoles, viernes y sábado, y en consecuencia, con pagarle esos 4 días, ¿estás satisfecho el descanso remunerado? No. Yo debo hacerle un promedio. Entonces aquí hemos hecho una regla de 3. ¿Listo? Si por 6 días ese domingo cuesta 29,000 pesos, ¿cuánto por 4 días? Eso me da 19,000 pesos y en consecuencia ya el domingo yo tendré que cubrírselo. En total, ese trabajador a la semana pues debe devengar no solo los 4 días de salario, sino también ese domingo como descanso remunerado. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro allí el ejercicio. Profe, ¿y esos días que no se elaboran puede ser por que era un qué? No, Días. digamos, es porque sencillamente, por ejemplo, no se puede entrar a laborar por una situación. Yo le pongo este ejemplo del jornal, digamos, de personas que trabajan en un trabajo netamente material, como por ejemplo un obrero de construcción, una persona que va a cosechar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay empleadores que dicen, listo, yo le pago el día. Entonces, la persona no está obligada a ir todos los días, sino en la medida de sus posibilidades, y en esa situación, pues los días que va, genera trabajo, ¿vale? Entonces, si trabaja la semana 4 días, pues yo tendré que proporcional y así sucesivamente. ¿Qué pasa si además de trabajar por jornal, es variable el trabajo? Entonces, por ejemplo, perdónenme aquí, ¿qué pasó? Ya, aquí. Un trabajo, digamos, en este caso la persona trabaja al día, pero su salario es variable. ¿Por qué? Porque trabaja por horas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso hemos puesto un ejemplo de una persona que devenga 1.800.000 pesos y que puede trabajar mediodía o menos mediodía, o sea, trabaja por horas. Entonces, el día lunes trabaja la jornada completa, el día martes trabaja algunas horas, por lo que solo se lleva 30,000 pesos, el día miércoles trabaja el día completo, el día jueves trabaja la mitad, las 4 horas, el día viernes trabaja más de las 4 horas, se lleva 40,000 pesos, y el día sábado trabaja la media jornada. Es decir, que una persona que trabajando por jornal, entonces adicionalmente pues yo tengo que pagarle ese día domingo. ¿Cómo lo hago? La norma nos dice tengo que hacerle mediante un promedio de los 6 días, ¿ya? Ese promedio nos da 41,000 pesos y ese será el valor que corresponderá al día domingo. Es decir, que en el ejemplo que hemos puesto, en total ese trabajador va a devengar 291,667. ¿Listo? Porque se hizo un promedio de los 6 días y ese promedio es el valor que deberá pagarse por el día domingo. ¿Queda claro?
profe. Y cuando el día que no trabaja es un día festivo, ese no debe pagarse, o sea, Ya, sí le entiendo su pregunta. Colombia tiene 25 días festivos al año. Esos días, dice la norma, deben pagarse como si fueran trabajados. Son días de descanso remunerado. O sea que además de los 4 domingos al mes, tenemos derecho los colombianos a 25 días festivos al año como descansos remunerados. Entonces, entienden trabajados, o sea que en este caso, si el lunes fuera festivo, se pagaría, digamos, el total del día trabajado. ¿Listo? Pero eso sería en el caso de profe, una persona que está vinculada, digamos, por el mes completo, no, digamos, a día. En este ejemplo estamos viendo los que trabajan a día. ¿Listo? Cuénteme. y en este caso, si fuera por horas y así, tendría que sacarse igual que el día de domingo. Sí, claro, el promedio de los días trabajados. Pagaría por el promedio. Perdón, Mm, sí se pagaría por el promedio. ya. ¿Ya? Entonces, digamos, si el lunes fuera festivo y el domingo también, entonces, y trabajaba los demás días, yo saco el promedio de los 4 días, de los 5 días trabajados, de martes a sábado, y ese es el valor que tengo que pagarle por el domingo y por el día lunes. ¿Listo? Ya. Vale, Bueno, gracias. bueno. De esto, pues vamos a volver sobre esto más adelante. ¿Cómo debo yo remunerar a las personas que trabajan el día domingo? Existen dos tipos de trabajos el día domingo. El que es ocasional y el que es permanente. ¿Cuál es el ocasional? El que trabaja entre 1 y 2 domingos al mes, es decir, que eventualmente está trabajando un día domingo. Y existe el trabajo dominical o festivo permanente, que es el que trabaja de 3 a 4 domingos o festivos al mes. Palabras más, palabras menos, al que le toca todos los domingos trabajar o trabajar así sean los días festivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en los ocasionales, es decir, en los que trabajan entre 1 y 2 domingos, el empleador tiene la opción de pagar el recargo o dar un día compensatorio. Me hago entender. Cuando un trabajador labora el día domingo, las horas trabajadas tienen un recargo del 75%. Es decir, se paga doblado, ¿ya? No solo se paga la jornada ordinaria que ya está cubierta por el salario, sino que adicionalmente tengo que pagarle una jornada extra con un recargo del 75%. O si yo no quiero pagarle esa jornada extra, le doy otro día de descanso remunerado. Entonces, trabaja el domingo y el lunes se van a descansar, como suelen hacer algunos restaurantes de la ciudad, ¿ya? Como los días domingos, digamos, son días de alta frecuencia, entonces ellos hacen turnos, entre comillas, digamos, algunos trabajan 2 domingos y otros trabajan los otros 2 domingos y les dan el día lunes de descanso. ¿Con qué fin? Con el fin de no tener que pagar esa jornada doblada. Pero si yo trabajo de 3 a 4 domingos al mes, es decir, soy un trabajador dominical o festivo permanente, en consecuencia me tienen que pagar la jornada doblada y darme además un día compensatorio. Ya no puede el empleador optar por lo uno o por lo otro. Le toca pagarle la jornada doblada y adicionalmente darle el día compensatorio. ¿Sí nos queda claro? Entonces, si yo trabajo entre 1 y 2 domingos al mes, me pueden dar o el día compensatorio o pagarme la jornada doblada. Pero si al contrario, yo tengo que trabajar de 3 a 4 o más, ¿ya? Porque sobre todo en este año hemos tenido un calendario medios extraños con 4 sábados o 5 sábados o 5 domingos, que parece raro, pero es por como año bisiesto y como caen los calendarios. Entonces, pues tendré que pagarle ya el recargo y adicionalmente el otorgarle el día compensatorio. Eso sí tiene que quedarles muy claro porque en caso de que coloquemos un taller, pues ustedes sabrán que adicionalmente yo tendré que darle o no darle un día compensatorio. Entonces,
¿Cómo están establecidos los recargos para esos trabajadores dominicales o festivos? Entonces, si el trabajo se da en el día, es decir, entre las 6 y las 9 de la noche, nos dice la norma que se pagará con un recargo del 75%. El 75%. Si fuera en la noche, nos dice que será del 110%. ¿Y por qué el 110%? Porque a ese recargo dominical del 75%, yo debo sumarle el recargo del trabajo nocturno, que es por el 35%. Entonces, eso me va a dar un 110%. En consecuencia, la fórmula aquí nos cambia. ¿Listo? Entonces, multiplicamos salario por 2.1, que es equivalente a una hora de trabajo más los recargos. Entonces, 2.1, y eso nos va a dar, digamos, por el número de horas dividido entre 240, el valor de esas horas ordinarias, dominicales, nocturnas. Pero si adicionalmente yo causo horas extras, es decir, trabajo suplementario en día domingo, depende del horario, ¿ya? Nos va a dar las siguientes fórmulas. Si es una hora extra dominical diurna, hora extra dominical diurna, entonces el recargo va a ser sobre el 100%. ¿Por qué el 100%? La hora que vamos a calcular, el 75% del recargo dominical y el 0,25% de la hora extra. Esto nos da el valor de 2. Entonces aquí prácticamente lo que hacemos es multiplicar el valor de la hora por 2. ¿Listo? Pero la fórmula es esta. Pero si además el trabajo es recargo extra dominical y nocturno, entonces en ese caso, pues además tendré que pagarle el valor del trabajo nocturno extra. En ese caso nosotros tenemos entonces que el valor del recargo dominical es del 75% y el recargo extra nocturno es del 75%, y en consecuencia nos va a dar un recargo del 150% del valor que se paga, para un total de 2.5 para efectos de nuestra fórmula, ¿vale? Entonces, ¿tienen claras las fórmulas? Les voy a dejar un ejercicio para que se diviertan este fin de semana, muy sencillo, y el martes venimos a desarrollar. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Es para calificar? No, es para que lo resolvamos aquí en clase. ¿Listo? Pero la idea es que todos lo hagan, ¿vale? Pues si quieren que lo califique, pues lo califico. Pero ahorita primero No. adentrémonos en lo que es, ¿ya?, el tema. Entonces, tomen nota porque este no está en la diapositiva. Entonces, Juan ingresa a las... Profe, no se le escucha. ¿Ahí me escucha? Juan ingresa a las 8 de la noche a su actividad laboral, digamos, cualquiera que ella sea, y ingresa, el sábado a las 8 de la noche, ingresa el sábado a las 8 de la noche, y sale el día domingo a las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, tenemos un trabajador que ingresa el día sábado a las 8 de la noche y sale el día domingo a las 6 de la mañana. Y tiene... ¿Así de corrido todo? Sí, esa es su jornada laboral. Ingresa a las 10 de la noche, ingresa a las 8 de la noche y sale a las 10. Perdón, ya me confundí. Ingresa a las 8 y sale a las 6 de la mañana el día domingo. Entonces, no se asusten que allí hay una jornada de 8 horas ordinarias y 2 horas extras. Solo que, digamos,
el escenario se da en día sábado y en día domingo, entonces ustedes tendrán que liquidar, digamos, y les dejo el ejercicio y ese día, el día martes, lo resolvemos acá entre todos. Pero entonces, más o menos con la metodología que hemos manejado, entonces ustedes van a ir distribuyendo cuántas horas ordinarias diurnas, cuántas horas ordinarias nocturnas, cuántas horas dominicales, aunque ya les estoy dando el ejercicio, cuántas horas dominicales extras, cuántas horas dominicales diurnas. ¿Listo? Para que tengamos claridad allí. ¿Vale? Vale, profe. ¿Listo? ¿Hasta ahí el ejercicio? Hasta ahí el ejercicio, sí. Vamos a liquidar. Ah, sí, y gana 1.000.000 de pesos, les decía yo. Gana 1.000.000 de pesos de salario. El salario mensual es de 1.000.000 de pesos. Entonces, yo voy a resolver es cuánto gana ese trabajador. Ese día. Ese sábado que ingresa a las 8 y sale a las 6 de la mañana. ¿Vale? Si hay dudas de pronto que se quieran absolver en este momento, pues es el momento. Bueno, aprovechando que ahorita pues hay más personas conectadas, les pregunto cómo ha ido todo en estos días con los demás profes, si han estado trabajando normal, si han tenido algún inconveniente, cómo va ese corte. Bien, profe. Bien, todo en orden. No olviden, digamos, Sí. yo acá no lo miro a nuestro representante, pero sí les quiero preguntar de pronto, la universidad ha estado muy insistente preguntando si alguna persona tiene algún problema de conexión. Pues yo acá en el curso solo tengo reportada a una persona por conexión, ¿no? Por temas de conectividad. Entonces, si alguno tiene algún problema de conectividad, estar muy pendiente, digamos, de informarme a través del representante o directamente para poderlo presentar a la universidad, o si alguno tiene algún inconveniente de tipo laboral, por ejemplo, que algunos ya me han reportado que están teniendo, digamos, cruces entre los temas laborales y los temas académicos, entonces también me lo informan para, por favor, yo tener la matriz actualizada para que los profes tengan, digamos, conciencia de esa situación. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, estos días no se ha Bueno. podido conectar Robin porque se ha tenido problemas con el internet en la casa. Ya. Ay, ¿cómo está? Profe, yo he tenido problemas también para cargar la plataforma a veces. Ay, Bueno, ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la plataforma a veces en la noche se la están haciendo mantenimiento. Ustedes han visto, han venido hasta cambiando hasta las imágenes y las cosas, entonces tener cuidado de pronto si en la noche no les carga es porque se están haciéndole mantenimiento, entonces tratar de ingresar a ella en las horas del día o no importa, me mandan un mensaje al WhatsApp, me preguntan, ¿hay problemas de plataforma? Yo les verifico porque nosotros acá estamos como conectándonos directamente porque la universidad tiene unos programas virtuales de especialización, pero lógicamente pues ahora está toda la universidad trabajando en la plataforma virtual, entonces a veces se sobresatura, tuvieron que migrar de equipos, bueno, eso ha sido una cosa de locos porque pues estamos atravesando una coyuntura, sin embargo, les soy muy honesto, yo pienso que la universidad ha logrado sobrellevar este tema con las herramientas que ha brindado, porque otras universidades en la región, pues a excepción de la Uniminuto, que es líder a nivel nacional en temas virtuales, pues las demás están caídas. Ha sido supremamente difícil en otras universidades y ustedes pueden hablar con sus amigos, compañeros que están en otras universidades, han tenido muchísimo problema en temas de plataforma. Aquí afortunadamente nos hemos podido conectar. Los servidores de la universidad están dando la talla frente a todas las personas que se conectan a la misma hora y nos ha permitido también el servicio de Google pues trabajar acá. Entonces, bueno, si tienen alguna dificultad y el tema le rogaría que le digan a Robin, si no ya le mando un mensajito que si va a permanecer esa no conectividad, entonces pues me le informen. Y también a los compañeros que no se han conectado, pues que lo informen. Acá no a la universidad
está haciendo un estricto rigor de, digamos, de asistencia a estas jornadas virtuales, pero sí les está midiendo itinerancia. Yo en esto, como tutor, se los manifiesto a ustedes. Eh, Ayer me hicieron caer en cuenta que no les he manifestado esta situación con claridad, pero como su tutor les digo, la plataforma mide itinerancia, es decir, mide el tiempo que ustedes están conectados y haciendo clics y cosas. Y eso sí lo está evaluando la universidad. Nosotros no, pero esa es una estadística que sí se la pasan directamente, digamos, a las directivas. ¿Cuánto tiempo está el estudiante conectado? ¿Cuánto tiempo está acá? Y lo de las videoconferencias. Entonces aquí, pues, hay como el poco de memes que rotan, eh, de que cuando sientes voces en tu cuarto y te das cuenta que es el profesor de la clase virtual que sigue hablando, entonces, eh, digamos, aquí la itinerancia de alguna manera se puede medir porque ustedes están conectados, ¿no? Pero en plataforma sí les están midiendo. O sea, si usted ingresa a plataforma y se queda allí un minuto y se sale, pues eso le está reportando, digamos, a las estadísticas de que usted solo está ingresando un minuto. O sea, digamos, yo no sé cómo, cómo lo va a utilizar la universidad esa información, pero por ejemplo, en la educación virtual, en la un minuto, ahí le miden para calificar. Entonces, bueno, no quería decirles lo que les dijo Andrés, pero digamos, abran la plataforma, estén entrando continuamente, revisando las cosas para que ustedes queden registrados con itinerancia. ¿Listo? Allí hay, y que se mire alta participación, aunque ustedes son un curso muy juicioso. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho por su participación. En esto sí vamos a tratar de conseguir eh, ojalá podamos conseguir, lastimosamente en esta coyuntura, pues la herramienta tecnológica para poder avanzar en estas fórmulas, porque como miramos laboral no solo con ustedes, eh, no solo con ustedes, sino también con otros programas, entonces vamos a tratar pues de ponernos al día pues en ese tema para que podamos ser como más interactivos ahí en la parte de las fórmulas. ¿Listo? Entonces les dejo ese ejercicio muy sencillo para que nos quede completo y estamos pendientes. ¿Listo? Cualquier cosa que necesiten, estoy al tanto, pues no olviden que cuentan conmigo para cualquier circunstancia. ¿Listo? Y ojo con el bullying por la ortografía también allí en el chat. ¿Listo? Entonces que pasen buen fin de semana y por favor no olviden dejar su nombre o su presente para que quede el registro de su asistencia. Que pasen buen fin de semana, que descansen, así sea en el encierro. Profe, Cuénteme. antes de que se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Con Verá, mucho es gusto. que Tranquila. estaba viendo y usted dijo que pues ya va a hacerlo de una vez, de 8 a 6 del siguiente día, ¿verdad? Ujú. Y esas horas las puedo tomar como jornada nocturna porque dice que es de las 9:01 hasta las Es que 5:59, ¿verdad? no, o sea, es de las 6 a las 9 es, de las 6 de la mañana a las 9 es diurno y de las 9 de la noche a las 6 de la mañana es nocturno. Yo le pongo aquí con el 9:01 y 5:59, digamos, es como para tener ahí de que no estamos utilizando un minuto al mismo tiempo, ¿no? Pero, digamos, eso va así, de 6 a 9 diurno y de 9 a 6 nocturno. Sino que ahí tiene que tener cuidado, digamos, lo que le estoy colocando es que es en un día ordinario y en un día domingo. ¿Listo? Por eso el ejercicio les obliga a liquidar varias cosas. Entonces, analicen. Pero, profe, si yo lo tomo como nocturno, pues sería contando
solo el sábado, o sea, No, ya que pase de las 12 hacia el domingo es distinto. ahí les va a tocar, claro. Por eso ahí les va a tocar, y qué bueno que usted está ahorita juiciosa y dice, lo voy a hacer de una vez. Ahí les toca sacar hora por hora prácticamente en ese ejercicio. Sí, parece, porque, Sí, porque les cambia todo. ya vi. Ujú. Y son extraordinarias, esas son extra, esas horas, todas casi, ¿cierto? No le puedo decir, tiene que hacer el ejercicio. Entonces sáquela de 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12, de 12 a 1, y así y le va a sacar ahí. Le va a Bueno, sacar. profe, ¿Listo? gracias. Bueno, Bueno, chao, profe. muy bien.